Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias por la familia, gracias por este día, gracias, Señor, por el trabajo, gracias por los tiempos de descanso. Gracias por los sacrificios que nos permites hacer y sobre todo gracias por esta oportunidad de poder leer las Sagradas Escrituras todos los días, poder compartir con mis hermanos que están aquí escuchando y que ellos tanto como yo vayamos creciendo en tu palabra. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, mis queridos hermanos, con Segunda de Crónicas capítulo 7. Cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. De modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaba sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo del enlosado con la frente, y adoraron y dieron gracias al Señor, repitiendo, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Después de esto, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Y el rey Salomón ofreció en sacrificio a 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo Israel consagraron el templo de Dios. Los sacerdotes se mantenían en sus puestos y también los levitas con los instrumentos de música sagrada que el rey había hecho para acompañar el canto que dice, porque su amor es eterno. Cuando David cantaba con ellos y los sacerdotes tocaban frente a ellos las trompetas, mientras todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también el centro del atrio que está frente al templo del Señor, pues allí ofreció los holocaustos y la grasa de los sacrificios de reconciliación, porque el altar de bronce que él había construido no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa. En dicha ocasión Salomón y todo Israel, una gran muchedumbre que había venido desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto, celebraron la fiesta de las enramadas. Al día siguiente tuvieron una fiesta solemne, porque durante 7 días habían celebrado la consagración del altar y durante otros 7 días de fiesta de las enramadas. El día 23 del séptimo mes del rey, el rey despidió al pueblo para que se fueran a sus casas, alegres y satisfechos por el bien que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en ellos, se le apareció de noche el Señor y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este sitio como templo para los sacrificios. Así que si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante, escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar, porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré tu reinado según lo pactado con David tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo que gobernara Israel. Pero si ustedes se apartan de mí y no cumplen las leyes y los mandamientos que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, los arrancaré a ustedes de la tierra que le he dado, arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado y haré que sea motivo de burla constante entre todas las naciones. Y este templo, que era tan glorioso, será convertido en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a él se asombrará y se preguntará por qué actuó el Señor con ese país así.
y con este templo. Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y porque se aferraron a adorar y servir a otros dioses, que por eso hizo venir sobre ellos tan grande mal. Segunda de Crónicas, capítulo 8. Pasaron 20 años después de haber construido Salomón el templo del Señor y su propio palacio. Y entonces reconstruyó la ciudad de Hiram, que Hiram le había entregado, e instaló a los israelitas en ellas. Después marchó contra Amat de Sobá y se apoderó de ella. También reconstruyó Tabmor en el desierto y todas las ciudades donde almacenaban los alimentos, las cuales había construido en Amat. Igualmente reconstruyó Bet-Horón de arriba y Bet-Horón de abajo, ciudades fortificadas con murallas, puertas y barras, y también a Baalat y demás ciudades donde almacenaba los alimentos. Todos los cuarteles de los carros de combate, los cuarteles de caballería y todo lo que hizo construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio, en cuanto a los habitantes hititas, amorreos, heveos, fereceos y jebuseos que quedaron, los cuales no eran israelitas, es decir, a sus descendientes que quedaron después de ellos en el país y que los israelitas no exterminaron, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así siguen hasta el día de hoy, pero no obligó a ningún israelita a servir como esclavo con sus obras, sino como soldados, jefes, capitanes y comandantes de los carros de combate y de caballería. En cuanto a los capataces que el rey Salomón tenía, eran 250. Salomón trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David al palacio de Salomón había edificado para ella, porque pensó que su esposa no debía vivir en el palacio de David, rey de Israel, ya que los lugares donde había entrado el arca del Señor eran sagrados. Salomón ofrecía al Señor holocaustos sobre el altar del Señor que había construido frente al vestíbulo del templo. En los días en que había que ofrecerlos según la ley de Moisés, es decir, los sábados, en las fiestas de luna nueva y en las 3 fiestas que se celebraban al año: la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. También estableció los turnos, según le había dispuesto David su padre, para que los sacerdotes hicieran su servicio y los levitas se encargaran de alabar al Señor y de colaborar con los sacerdotes en lo que se necesitara cada día. Y también los turnos de los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Así pues, no se apartaron en ningún momento de las disposiciones del rey David en cuanto a los sacerdotes, los levitas y la tesorería. Todo lo que Salomón tenía que realizar se llevó a cabo, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo hasta su terminación. El templo del Señor quedó perfectamente terminado. Salomón fue entonces a Esión-Geber y a Elat, a orilla del mar, en el territorio de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, les envió barcos y hombres a su servicio, conocedores del mar, que fueron junto con los oficiales de Salomón y llegaron a Ofir, de donde tomaron casi 15,000 kilos de oro y se los llevaron al rey Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 9. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón había alcanzado y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y Salomón le respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y su ropa, y cómo subía al templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: lo que he escuchado en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues tú sobrepasas lo que yo había oído. Qué felices deben de ser tus esposas y qué contentos han de sentirse esos servidores tuyos, que siempre están a tu lado escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te puso sobre su trono para que fueras su rey, por el amor que tu Dios tiene a Israel.
y para consolidarlo para siempre. Te ha hecho rey sobre ellos para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3,960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Sabá al rey Salomón. Además, los hombres al servicio de Hiram y de Salomón que habían traído oro de Ofir trajeron también de allá madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca se había visto nada semejante en la tierra de Judá. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que ya le había dado a cambio de lo que ella le había traído. Después la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22,000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes y viajeros. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país le traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleando a cada uno un poco más de 3 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía sujetos a él 6 escalones y un estrado de oro, y brazos en cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio. Bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón ésta no era de mucho valor, ya que los barcos del rey iban a Tarsis con los hombres al servicio de Hiram y llegaban una vez cada 3 años, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes del mundo querían verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Y todos le llevaban cada año un regalo, objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 caballerizas para sus caballos y sus carros, y 12,000 jinetes, los cuales destinó a los carteles de carros de combate y a la guardia real de Jerusalén. Y Salomón era soberano de todos los reyes que había desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran traídos de Musri y de todos los otros países. El resto de la historia de Salomón, desde el principio hasta el fin, está escrito en las crónicas del profeta Natán, en las profecías de Ahías el de Silo y en las revelaciones del profeta Idó, concernientes a Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David su padre. Después reinó en su lugar Roboam. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey, pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, y regresó de Egipto cuando lo mandaron llamar. Jeroboam y todo Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Roboam les contestó: vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue. Y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía. Les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: si tratas bien a esta gente y procuras darles gusto y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían creado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían creado con él le respondieron: a la gente que te ha pedido
que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de punta de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey Roboam les contestó duramente, sin hacer caso del consejo de los ancianos, y le repitió lo que habían aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David. Ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé. Cada uno a su casa, israelitas, y que David cuide de su familia. Al momento todos los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Adoram, que era el encargado del trabajo obligatorio, los israelitas lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos terminado todo el esplendor que tuvo Salomón. Solo diré rapidito dos cosas: cómo el Señor nos promete prosperidad, nos promete estar con nosotros, nos promete bendecirnos, pero siempre hay una condición en esa promesa. La misericordia de Dios, el amor de Dios siempre trae una condición: que nos arrepintamos, que nos humillamos y que dejemos la mala conducta. Ahora vemos mucha gente que busca a Dios sin querer dejar su pecado. Hay mucha gente que quiere que Dios les bendiga sin querer dejar el pecado. Me ha tocado escuchar casos donde, por decirlo así, los hijos se unen en unión libre y les desean bendiciones. ¿Cómo le van a llegar esas bendiciones a una persona que está viviendo en pecado mortal? Una cosa es orar por ellos, otra cosa es pues orarle al Señor que los bendiga en el sentido de que les dé la gracia de convertirse, y otra cosa es que esperen que estén bendecidos sin convertirse. No hay bendición sin conversión. Hay gente que quiere que les bendigan las casas, pero no cambian de vida, no les sirve de nada. Entonces, seguir a Dios lleva una condición. Querer recibir las gracias de Dios lleva una condición: arrepentirme de mis pecados. Y la segunda, rápido, es lo importante que es escuchar a la sabiduría, a los ancianos. Aquí Roboam prefirió hacerle caso a los muchachos sin experiencia que a los ancianos de Israel, y después veremos lo mal que... Bueno, ya lo vimos, se divide desde entonces Israel. ¿Por qué? Porque no supo escuchar a los sabios. Ojalá nosotros tengamos oídos atentos a aquellas personas que tienen algo positivo que darnos, y no positivo como la nueva era, sino algo que de verdad tenga sabiduría. Y no nomás escuchemos a las personas por escucharlas. Mucho cuidado a quien le contamos nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras situaciones. Necesitamos ser astutos a quien le contamos las cosas, no al primer compadre que se me pone enfrente. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Un bendecido día. Espero se hayan disfrutado el día de ayer, el día de Corpus Christi. Y bueno, continuamos una semana nueva. La paz del Señor. Bendiciones.